Buenas tardes. Les invito a que abran su Biblia en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Y no podemos dejar de pasar esta oportunidad para hablar precisamente de ese gran hecho tan maravilloso que cambió la historia de la humanidad, como lo fue la resurrección de Jesús. Así que en esta tarde vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús, a la cual a algunos les ha parecido un mito, pero a muchos otros les parece una realidad o viven una realidad. En Juan capítulo 11, versículo 25, dice la escritura así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hasta ahí vamos a leer. Oremos juntos. Padre, gracias. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque hasta el día de hoy has tenido cuidado de nuestras vidas. Has venido cumpliendo día tras día con tu plan y tu propósito en nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que así como prometiste que al tercer día ibas a resucitar y lo cumpliste, también sabemos, Señor, que prometiste que regresarías y sabemos que lo cumplirás. Y cuando tú regreses, Señor, queremos que nos encuentres trabajando en tu obra, Señor, siendo fieles a ti. Pedimos en esta tarde, Señor, que nos hables y que nos hables al corazón, Señor, y que esta tu palabra caiga en tierra fértil y que sea capaz de producir fruto en su tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dijo Jesús entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta declaración que Jesús está haciendo de sí mismo pretende dar una enseñanza no solo a Marta, sino a todo aquel que duda de su poder para resucitar. Y esta declaración que Jesús hizo de sí mismo surge como consecuencia de lo que Marta le había dicho en los versículos anteriores. Si va usted conmigo ahí en su vista, en Juan 11:21, dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta respondió: yo sé que Lázaro resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, ella sabía de la resurrección que tendría lugar precisamente en el día postrero mencionado en Juan 5, 28 y 29, que dice que todos los hombres y mujeres, salvos y no salvos, serían resucitados, unos para vida eterna y otros para juicio y castigo eterno. Eso lo sabía perfectamente Marta. Pero ese asunto de la resurrección de los muertos era en ese momento para Marta solo una mera teoría. Pero lo que Jesús quería enseñarle a esta mujer era que la resurrección no sería más para ella una mera teoría, sino una realidad ahora. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, le estaba tratando de enseñar a Marta: yo soy el único que puede levantar a alguien de los muertos. ¿Cuántos creen esta afirmación? Solamente Jesús. Solamente Jesús. Hoy para muchos la resurrección de Jesús continúa siendo precisamente una mera teoría. Para algunos otros un mito. Pero para muchos el día de hoy es una verdadera realidad. Se calcula que el día de hoy ya en el mundo hay aproximadamente casi 7,000 millones de personas. Y de esos casi 7,000 millones de personas,
Para todos aquellos que profesamos el cristianismo, la resurrección de Cristo es y ha sido y será siempre el acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, de los cuales los mismos apóstoles dieron testimonio de lo que habían visto y de lo que habían oído. Más o menos en el año 57 después de Cristo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios lo siguiente. Si abre usted su Biblia en 1 Corintios 15:1. 1 Corintios capítulo 15 versículo 1. Dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron y en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, serán salvos, si no, creyeron en vano. ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia? ¿Cuántos creen en el verdadero evangelio de buenas noticias de salvación? Bueno, Pablo estaba diciendo, si tú crees en el evangelio de buenas noticias de salvación, serás salvo, si no creíste en vano. Versículo 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿A cuántos les da gozo esto? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y aquí permítame hacerle una pregunta. En esta última expresión que hace San Pablo, dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, según lo establecido en las Escrituras. Pregunta: ¿qué será de mayor importancia? ¿El testimonio de las Escrituras o el testimonio de aquellos que vieron al Señor después de la resurrección? ¿Qué será? Sin lugar a dudas, el testimonio de las Escrituras, que son la infalible palabra de Dios. Y Pablo así lo asegura cuando dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así quedó establecido aquí en la Escritura. Versículo 4, perdón. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Bueno, para los que profesamos ser cristianos nacidos de nuevo, este hecho tan maravilloso de la resurrección de Jesucristo ha sido y será siempre y deberá de ser el fundamento de nuestro cristianismo, la resurrección de Jesús. ¿Para cuántos es así? Pero de esos casi 7,000 millones de personas que ahora hay en el mundo, la resurrección de Jesús les ha venido a parecer uno de los mayores engaños religiosos. Les ha parecido para algunos otros como una historia ficticia, de una historia tal vez de alguna persona que en sus pensamientos se le ocurrió la resurrección de Jesús, o que Jesús había resucitado. Sin embargo, independientemente de las opiniones de la gente, la realidad es que de todas las religiones que existen en el mundo, que son miles y miles de religiones en el mundo, y cada día surgen más religiones en el mundo, escuche bien esto: solamente el cristianismo proclama, declara y cree que su fundador, el cual es Jesucristo, vive y vivirá por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es el único. Jesucristo no quedó clavado en esa cruz. Jesucristo fue sepultado en una tumba.
pero de esa tumba salió victorioso, resucitando al tercer día. Encontraron que la tumba estaba vacía y hay evidencias de que Jesús resucitó precisamente al tercer día como lo había prometido. ¿Cuántos saben que lo que Jesús promete lo cumple? Lo que Jesús promete lo cumple. Y escuchen esto, Jesús prometió que regresaría por segunda ocasión. ¿Cuántos lo están esperando? Prueba de que Jesús resucitó es que cuando la gente va a un viaje a Israel, uno de los lugares obligados a visitar es precisamente la tumba, pero una tumba que ahora está vacía, pero la gente en su tratar de ver el lugar, van precisamente a ver la tumba que ahora está vacía donde fue sepultado Jesús. En la historia de la humanidad, todos sabemos que ha habido miles de personajes, muchos de ellos muy conocidos, que han sobresalido por sus grandes obras, por sus grandes proezas en favor de la humanidad, pero muchos de ellos, o mejor dicho, todos ellos, quedaron ahí en esa tumba. ¿Sí? Por ejemplo, Abraham, quien fue uno de los padres del judaísmo, murió en el año 1900 antes de Cristo y nunca hasta el día de hoy nadie ha proclamado que Abraham resucitó. ¿Verdad que no? Mahatma Gandhi, quien fue un pacificador de las naciones, murió y también nadie ha dicho que ha resucitado. ¿O usted ha escuchado que alguien ha dicho Mahatma Gandhi resucitó? Jamás. Lo mismo le sucedió a la Madre Teresa de Calcuta, quien fue una mujer que sirvió a los enfermos de lepra y a miles de desamparados en el mundo. Jamás nadie ha dicho que la Madre Teresa de Calcuta resucitó tampoco. Buda murió en el año 500 antes de Cristo. Y antes de eso, en uno de sus libros, él escribió lo siguiente, escuche bien. Él dijo, escribiendo ahí en ese libro: voy a morir con esa muerte total, en la que nada queda atrás. No sé nada absolutamente de lo que voy a encontrar después. Por lo tanto, les aconsejo que busquen la verdad. Tampoco de Buda nadie ha dicho que resucitó. Mahoma, quien fue el fundador del Islam, murió en el año 632 después de Cristo a los 61 años de edad. Y uno de sus más fieles discípulos dijo lo siguiente: cualquiera que diga que Mahoma murió, lo descuartizaré, porque él resucitará. Y lo dijo con una pasión y con un fervor que hasta él mismo se lo creyó. Pero hasta el día de hoy, ya pasaron más de 1500 años, y hasta el día de hoy ninguno de sus seguidores ha proclamado que Mahoma resucitó. ¿Verdad que no? Bueno, tan contundente es el testimonio de la resurrección de Jesús, que ya lo sabemos, dividió la historia de la humanidad en antes y después de Cristo. Y ya sabemos también, nadie dice el día de hoy antes y después de San Pedro, antes y después de Abraham o de Pablo, antes y después de Buda. Y cuando vamos a la Biblia, vemos que Jesús fue el único que pudo decir con toda autoridad y con la autoridad del Hijo de Dios, cuando le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos viven para Él? Gloria al Señor, porque Él nos ha dado vida. Por lo tanto, entonces, la resurrección de Cristo viene a ser la base fundamental y la más grande evidencia de la veracidad del cristianismo, hermanos. La resurrección de Cristo. Porque sin la resurrección de Cristo seríamos como cualquier otra falsa y engañosa religión, como la de los mormones, los testigos de Jehová, los Hare Krishnas, etc. Alguna de esas falsas religiones o sectas. Sin la resurrección de Jesucristo sería una excelente novela o uno de los mejores bestsellers
que surgió como producto de la imaginación de algún hombre, sería para nosotros toda una falsedad. Por lo tanto, todo el tiempo que tienes llamándote cristiano fue tiempo perdido, si la resurrección de Jesucristo no fuera para nosotros una realidad. ¿Para cuántos es una realidad? Yo no creo que hemos estado perdiendo el tiempo. Yo creo que hemos estado entendiendo y conociendo que ese Cristo que murió en esa cruz y que fue sepultado, resucitó al tercer día y ahora vive en nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo, pero además está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte de alabanza a ese Jesús? Gracias, Señor Jesús. Déjeme decirle que sin la resurrección de Cristo no tendría absolutamente ningún sentido la predicación del Evangelio. Es decir, no existirían las buenas nuevas de salvación para los pecadores. Sin la resurrección de Cristo tampoco tendría sentido predicar de la puerta estrecha y del camino angosto, porque entonces nuestra vida finalmente volvería al polvo de donde fue tomada. Muchos de los acérrimos enemigos de Jesús, tanto en su tiempo como ahora, han tratado y continuarán tratando de detener el avance de su obra consumada en la cruz. Los líderes religiosos de aquel tiempo lo quisieron hacer el día que murió Jesús, que fue sepultado en esa tumba, y para tratar de detener el plan perfecto de Dios, mandaron poner una piedra que pesaba varias toneladas ahí en esa tumba. Además pusieron un grupo de soldados romanos para que la vigilasen y así evitar la resurrección que Jesús había predicho. Pero como no pudieron detener lo que Jesús ya había hablado, ni jamás podrá detener hasta el día de hoy nada de lo que Jesús estableció en su palabra, como no pudieron hacerlo, se dedicaron a perseguir, a matar a todos aquellos que se decían seguidores de Jesús. De esa manera ellos procuraban tratar de acallar el mensaje de resurrección de Cristo. Y déjeme decirle, en aquel tiempo muchos murieron de unas formas muy malas y muy perversas. El día de hoy hay quienes siguen muriendo y su muerte ha venido a ser como una expresión de adoración para Él. Su muerte ha venido a ser como una defensa del mensaje de aquel que ha resucitado. Satanás, cuando Jesús estaba ahí en la cruz, él pensó que había ganado la batalla. Pero una vez más, así lo determinan las Escrituras, lo que él prometió, él lo cumplió. Y él prometió que resucitaría el tercer día y lo resucitó. Por lo tanto, hermanos, el mensaje de buenas nuevas de salvación es que Jesús resucitó. Jesús resucitó y vive para siempre. En Romanos capítulo 4, no lo busque, yo se lo leo rápidamente. En el versículo 25 dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, Jesús fue resucitado para nuestra completa y total absolución de pecados. ¿Cuántos son justificados? ¿Pagaste algo por tu justificación? Simplemente fue el más maravilloso regalo que pudiste haber recibido, la salvación de Jesús. Y ahora somos justificados por Jesús delante del Padre. Sin embargo, en pleno siglo XXI, los enemigos de Jesús continúan pretendiendo detener el mensaje de buenas nuevas de salvación a través de seguir matando cristianos y ministros que proclaman precisamente al Cristo resucitado. Así que, ¿a cuánto les gustaría continuar proclamando al Cristo resucitado? Porque a algunos les da temor. Algunos se dicen cristianos solamente cuando vienen a la iglesia, pero salen de estas cuatro paredes, en la escuela, en el trabajo, son de aquellos cristianos de la secreta, donde no les interesa que nadie sepa de su realidad en Cristo. Bueno, pues fue tan impresionante la experiencia de los discípulos de Jesús
a quienes les apareció después de haber resucitado, que su mensaje, el mensaje que ellos predicaban, lo predicaban con tal autoridad que fue capaz ese mensaje del Evangelio de derribar todo tipo de argumentos de uno de los imperios más grandes de todos los siglos, como lo fue el Imperio Romano. Solo con el mensaje tan claro y tan contundente de la resurrección de Cristo, sin importarles a todos aquellos que predicaban de la resurrección de Cristo, que en esa predicación iba de por medio su vida misma. No les importaba. Ellos querían que la proclamación del Evangelio continuara adelante. Y el ejemplo lo vemos en el apóstol Pedro. En Hechos capítulo 2, no tiene que buscarlo, se lo voy a leer rápidamente, o si quiere abrir ahí su Biblia en Hechos capítulo 2. Pedro está concluyendo su primer discurso con una poderosa declaración acerca de cómo la crucifixión y la resurrección de Jesús vinieron a ser la clave de su exaltación por encima de todo y de todos, como el único Señor, como el único Rey de Reyes, a quien es toda la gloria por los siglos de los siglos, y seguiremos dándole la gloria a ese que fue exaltado. Y dice en Hechos capítulo 2, versículo 36, mire lo que dijo Pedro en su discurso, ya en la conclusión. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuántos creen esto? Versículo 37. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Esta palabra compungir tiene varias traducciones. Se traduce, se afligieron, se acongojaron, se contristaron. También significa perforar hasta atravesar y agitar violentamente. Es decir, el mensaje de Pedro en aquel día atravesó y sacudió tan fuertemente el corazón de ellos, a tal punto que produjo ahí en el interior de los que estaban escuchando el mensaje de Pedro, produjo aflicción, produjo congoja. Y miren la pregunta que surgió del corazón de ellos al estar siendo confrontados con esa realidad. Ellos dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, hermanos, que cuando predicamos el Evangelio de buenas nuevas de salvación, este Evangelio al que Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. ¿Cuántos saben que es poder de Dios? Bueno, pues este mensaje del Evangelio estaba sacudiendo el corazón de los que estaban escuchando a Pedro, de tal forma que ellos hicieron una pregunta: ¿qué haremos? Y ese día se cumplió una de las profecías que Dios habló a través del profeta Zacarías, cuando dijo: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Zacarías 12:10. Mirarán a mí. Ese mirar a mí, esa palabra profética que fue pronunciada, hablada por el profeta Zacarías, ese mirar a mí se estaba refiriendo a un mirar a Dios en la persona de Jesús, al que todos esos que estaban escuchando a Pedro habían rechazado y lo habían crucificado muriendo en una cruz. Y mirarán a mí. Ese día se estaba cumpliendo esa profecía, porque toda esta gente que fue compungida, que fue acongojada, que fue atravesada y sacudida con el mensaje de Pedro, estaban mirando a Dios en la persona de aquel Jesús que había muerto en la cruz del Calvario. Y luego dice Pedro, continúa ahí en su discurso diciendo: aquel Jesús a quien traspasaron, es decir, de quien se burlaron, a quien hirieron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por su primogénito. ¿Cuántos se afligen cuando sus hijos les va mal?
Si tú eres de aquella clase de padres que no amas a tus hijos, pues lo mismo te va a dar que sufran o que no sufran. Pero si tú amas a tus hijos, entonces te vas a afligir y vas a hablar con ellos y los vas a aconsejar y los vas a ministrar y les vas a pedir que pongan su mirada en Cristo. Jesús, más bien Pedro, en el versículo 37 entonces dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, notemos cómo en el día de hoy tantos predicadores han rebajado tanto el mensaje del Evangelio, que cuando la gente es confrontada con sus pecados y cuando la gente busca tratar de arrepentirse de los mismos pecados y surge quizá una pregunta muy parecida como la que esos hombres hicieron: ¿qué haremos? Los mercenarios del Evangelio inmediatamente le dicen a la gente: haz un pacto con Dios. Pero es un pacto que no tiene que ver con una vida de santidad. No les dicen: ven y haz un pacto con Dios para que vivas en santidad. Ven y haz un pacto con Dios para que le rindas totalmente tu vida a Cristo. No es esa clase de pactos a los que estos hombres, como dije hace un momento, mercenarios del Evangelio, llaman a la gente. Los pactos a los que están llamando a la gente tienen que ver con economía y cosas materiales, ¿sí o no? No todos, desde luego. Hermanos, ese no es el Evangelio de buenas nuevas de salvación. Cuando usted se ha expuesto a algún predicador, usted debe de aprender a discernir cuál es el mensaje del Evangelio verdadero. El Evangelio de buenas nuevas de salvación son que Jesús murió en nuestro lugar. Nosotros éramos ese Barrabás, ese hombre malo y perverso, quien era culpable, y escuchen esto, lo único que merecíamos era la muerte. Sin embargo, algunos luego de repente le predican a la gente, le dicen: te lo mereces, tú te mereces lo mejor. ¿Sabe lo que merecíamos, hermano? Era la muerte. Pero Jesús, esta es la buena noticia de salvación, hermanos, que Jesús vino a ser nuestro sustituto, quien fue crucificado, fue muerto y fue sepultado por nuestros pecados. Las buenas nuevas son que Jesús resucitó al tercer día con poder y con gran gloria, y ahora vive en nuestros corazones, vuelvo a repetir, en la persona del Espíritu Santo, porque Él está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Esas son las buenas nuevas de salvación. No es decirle a la gente: ven y haz un pacto económico con Él. Y yo sé que hay personas aquí que fueron e hicieron pactos económicos con el Señor y lo único que experimentaron fueron un fraude. Dice versículo 38, mire la respuesta que Pedro les dijo. No les dijo: vengan y pacten. Pedro les dijo, versículo 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sean bendecidos económicamente. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que la experiencia de haber visto a Jesús crucificado y después resucitado produjo en el corazón de ellos tal convicción que, vuelvo a repetir, ellos predicaban con autoridad, predicaban con libertad, ellos predicaban con toda valentía y también predicaban con toda claridad, llamando al pecado por su nombre, y no les importaba que su vida misma estaba en juego. Ellos predicaban la verdad del Evangelio. ¿Ustedes creen que el mensaje de Pedro fue muy halagador para los oyentes cuando los estaba él acusando? Ustedes fueron los que crucificaron a Jesús. Yo me imagino que entre la gente que estaba ahí, tal vez más de alguno dijo: ¿y quién se cree este para estarnos acusando? Imagínense a Pedro diciéndole, en otras palabras: ustedes, toda la casa de Israel,
A ese Jesús ustedes lo crucificaron, por tanto arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados. Pedro les estaba hablando con toda claridad. Yo no veo en el mensaje de Pedro que estaba maquillando el mensaje del Evangelio bajo el falso argumento de que el día de hoy algunos dicen, es que no debemos hablar tan claro a la gente para que no se ofendan y se nos vayan de la iglesia. Si alguno de nosotros andamos en pecado o viviendo doble vida y no somos confrontados con la palabra para proceder al arrepentimiento, entonces escuchen esto, van a pasar dos cosas. Número uno, estamos menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y número dos, no somos dignos de llamarnos cristianos. Discúlpenme que se lo diga así, pero esa es la verdad. Mire lo que predicaba Pedro y Juan ante el concilio, Hechos capítulo 4. Dele vuelta ya a su Biblia. Hechos capítulo 4. ¿A usted le gustaría que rebajáramos el mensaje? Bueno, cuando le hablemos claro, entonces busque usted un momento para pedirle perdón al Señor y arrepentirse. ¿Sí? Porque seguiremos hablando las verdades del Evangelio. Porque a eso fuimos llamados. No fuimos llamados a maquillar el mensaje o a hablarle bonito a la gente para que no se nos vayan de la iglesia. Gracias, Señor. En Hechos capítulo 4, versículo 1, Pedro y Juan están ante el concilio y dice ahí la escritura, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. ¿Qué estaban haciendo Pedro y Juan? Estaban predicando el Evangelio. Y los sacerdotes, quienes se supone que eran los mediadores, los representantes de Dios ante el pueblo, dice que vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estos saduceos, aparte de legalistas, eran incrédulos. No creían en los milagros sobrenaturales y tampoco creían en la resurrección de los muertos. Versículo 2, Hechos 4:2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Déjeme hacer un paréntesis aquí. ¿Sabe usted que los que se resienten y los que se irritan todavía existen y se oponen a que el pueblo sea enseñado con las verdades del Evangelio? Amén. Todavía los hay, esos resentidos. Allá en la ciudad de San José, nos acaban de llegar varias familias a las cuales el pastor los ha corrido, porque se acercaron con un hombre que les estaba enseñando el verdadero Evangelio, y el pastor les dijo, ya te he dicho que no te juntes con ese hombre a estar estudiando la Biblia. Si tú sigues juntándote con ese hombre a estudiar la Biblia, estás en pecado de rebelión. Por lo tanto, deja de estudiar la Biblia. Un pastor. Y entonces el hombre le dijo, mire, pastor, con todo el respeto que usted me merece, pero yo voy a obedecer lo que dice la Escritura. Voy a seguir estudiando las verdades de Dios que están trayendo renovación a mi mente, que me están revelando muchas cosas que yo desconocía. Así que si usted ya no me quiere en su congregación, que Dios le bendiga. Eso es valentía, hermanos, por las verdades del Evangelio. Estoy en Hechos capítulo 4, versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes,
y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y mire lo que dijo Pedro, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Note usted que dice Pedro que estaba lleno. No dice que el Espíritu lo tomó y le vino a él un desbordamiento sin control bajo sus emociones, como algunos dicen. Es que el Espíritu me tomó, y empiezan a darle rienda suelta a las emociones, que lo único que hacen es confundir a la gente. Esa no es una manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae orden y controla las emociones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Mire cómo Pedro empieza a confrontar a las autoridades de aquel tiempo, que era el gran concilio de los gobernantes y sacerdotes. Y ya me imagino a Juan diciéndole a Pedro: oye, Pedro, no les vayas a hablar fuerte porque se pueden ofender. Nos pueden volver a meter a la cárcel, nos pueden volver a azotar, nos pueden matar. Háblales con ternura, Pedro. ¿Le dijo eso? No. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Otra versión dice: sea notorio entre ustedes que ustedes fueron los que mataron sin piedad a Jesús en la cruz, pero Dios lo levantó de la muerte, y este hombre que estaba paralítico ahora está completamente sano gracias a Jesús. Amén. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Es decir, se supone que ustedes deben edificar la vida espiritual de las personas. Por eso Pedro le está diciendo: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los que se suponen que deben estar edificando. En otras palabras, la piedra que ustedes los constructores pensaron que no era tan importante, pero que se vino a convertir en la piedra principal, es decir, en la cabeza del ángulo. Su nombre es Jesús, ese que resucitó al tercer día, como lo prometió. Dice Pedro: en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesús. Nadie más, hermanos. ¿Se puede usted imaginar, haciendo un cuadro ahí en su mente, a todo ese concilio, haber llegado Pedro a su propia casa y estarlos acusando de incrédulos y asesinos? Pedro no se andaba por rodeo, por las ramas, ¿verdad que no? ¿A quién le gusta que lo acusen de asesino en su propia casa? ¿Te gustaría que te acusaran de asesino? ¿Le gustaría a usted que en su propia casa vinieran a decirle lo que es la verdad? ¿A quién? No nos gusta. Y Pedro estaba hablando ahí con autoridad. Mire lo que dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, de nuevo aquí se traduce franqueza, rudeza, libertad, seguridad y confianza al hablar. Y así estaba hablando Pedro, con toda seguridad. No le importaba que posiblemente con la autoridad de los gobernantes de aquel momento podían agarrarlo, podían azotarlo y ahí mismo podían matarlo. No le importó. Él estaba hablando lo que Dios le puso que tenía que hablar, y lo estaba haciendo con denuedo, con franqueza, con libertad, con seguridad y confianza cuando él estaba hablando. Dice: y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, estoy en el versículo 18, les intimaron. Esta palabra se traduce, les exigieron y les demandaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron: está bien, así lo haremos, como ustedes digan, para que no se ofenda a la gente, para que no se nos vayan de la iglesia. ¿Qué dijeron? Versículo 19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué habían visto? Habían visto al Cristo resucitado, y eso había encendido en ellos un fuego ardiente del Espíritu Santo que quemaba su interior a tal punto que ellos declararon con toda libertad y con toda autoridad: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído de nuestro Maestro. Y predicaban de Jesús. ¿De qué es de lo que tú predicas? Cuando predicas, ¿de qué predicas? Versículo 21: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Después de eso, de esa escena, en el versículo 29, mire la oración que ellos hicieron. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda ternura hablemos tu palabra, para que no se ofenda. ¿Cómo dice? Concede a tus siervos que con todo denuedo. ¿Qué significa denuedo? Franqueza, libertad, autoridad para hablar la palabra. Versículo 30: mientras extiendes tu mano para que se sigan haciendo señales, sanidades, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con franqueza, con libertad la palabra de Dios. En el versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos daban testimonio. ¿Tú das testimonio? Testimonio contiene dos traducciones. Número uno, testimonio traduce el que habla las verdades acerca de Jesucristo. Y si tú dices que das testimonio, entonces yo puedo entender y debo pensar que tú estás hablando las verdades de Jesucristo contenidas en la Biblia. Número dos, la traducción de testimonio es el que muere por su fe, porque ese era casi siempre el precio que se pagaba por el testimonio de Jesús en el tiempo de los discípulos. Los discípulos que Jesús formó y que Jesús capacitó murieron por la causa del Cristo resucitado. Yo no sé si usted lo ha visto, lo ha leído por ahí. Los 11 discípulos, testigos de Jesús, junto con Matías, quien fue el que suplió el lugar de Judas el traicionero, realmente ellos estuvieron dispuestos a morir por su fe. Ellos predicaban el mensaje de la resurrección de Jesús, vuelvo a repetir, sin importarles el precio que tenían que pagar. Si usted ha pensado que sufrir por el Evangelio tiene que ver con el rechazo de su familia, que de repente lo rechaza y le dicen: pues es que estás traicionando la religión que te inculcamos desde que eras pequeño y te vamos a desheredar. Si usted ha pensado que sufrir por el Evangelio de Jesucristo es eso solamente, mire usted cómo murieron los discípulos de Jesús. Escuche bien esto. Jacobo, por ejemplo,
quien fue el hijo de Zebedeo y que formó parte en aquella escena de cuando Jesús se transfiguró, era del círculo más íntimo de Jesús. Bueno, este Jacobo murió en el año 44 después de Cristo decapitado, es decir, le cortaron la cabeza. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto? ¿Dónde están las espadas por aquí que tienen? Las espadas. ¿Me pueden enseñar una? Aquí está una. Ve nomás qué espada. ¿Estarías dispuesto a que te cortáramos la cabeza por causa del Evangelio? Well, ¿de qué material estarían hechos esos hombres que Dios capacitó, que no les importaba su propia vida? ¿Estarían hechos del mismo material que el día de hoy están hechos los cristianos del siglo XXI? Así murió Jacobo. ¿Sí? Felipe murió crucificado. Aquí la voy a dejar para si se ofrece. Mateo murió al instante al ser traspasado por una espada que le perforó el corazón. ¿Cómo ves? ¿Estarías dispuesto? ¿Quién estaría dispuesto a hacer uso de esta espada para traspasar el corazón de aquel que está dispuesto a continuar predicando el verdadero evangelio? ¿Quién estaría dispuesto? Tome la espada. ¿Qué si en este tiempo se desatara una persecución como la que se desató en aquel tiempo para los primeros cristianos? Hermanos, están llegando tiempos y momentos en los que se están definiendo los que son verdaderos cristianos de los que dicen que son cristianos. Espero que usted que está aquí sea de los de a de veras. Y si usted todavía tiene alguna duda el día de hoy, usted tiene una muy buena oportunidad de ser de los de a de veras, pidiéndole al Señor que venga a su vida. ¿Sí? Santiago murió apedreado y en sus momentos de agonía, como no moría, sus verdugos agarraron una piedra gigantesca. Siendo este hombre ya un anciano de 99 años, uno de sus verdugos agarró una piedra y se la soltó y le cayó en su cabeza, quebrando totalmente su cráneo. Qué carácter tan impresionante tenían aquellos hombres, ¿no? ¿Se parecerá al nuestro? Matías, el que sustituyó a Judas, ese hombre también murió apedreado y en su agonía, como no moría, también le cortaron la cabeza. Andrés, el hermano de Pedro, murió crucificado. Marcos murió descuartizado. Lo cortaron así en pedacitos para que no hubiera lugar a la duda. Pedro murió crucificado de cabeza porque él dijo: no soy digno de morir como mi Salvador y Maestro. Bartolomé fue flagelado, fue azotado y luego fue crucificado. Judas Tadeo murió crucificado. Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? A Tomás lo quemaron como una antorcha humana, luego lo lanzaron en esa hoguera y como no moría, ese Tomás, el que había dicho: si no meto mi mano en su costado, no creeré. Irónicamente, ese Tomás le atravesaron una lanza, ¿sabe usted dónde? En su costado. Así murió Tomás. Juan fue el único que murió de muerte natural, siendo ya un anciano en el destierro allá en la isla de Patmos. Déjeme decirle que ante estas evidencias, nadie estaría dispuesto, yo no creo que nadie pudiera estar dispuesto a morir de esas maneras tan despiadadas,
a menos que hubieran sido testigos de la muerte y la resurrección de Jesús. Y estos hombres experimentaron eso. Entonces dijo San Pablo: Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sin la resurrección de Jesús, entonces no tendría sentido que nosotros, que nos llamamos cristianos, pudiéramos albergar la esperanza de que después de esta vida nos espera otra vida con el Señor en el reino de los cielos. ¿Cuántos están dispuestos a ir allá? Hay que pagar el precio aquí, hermanos. Hay que estar dispuestos aquí a lo que venga, a lo que se presente. Y si te han de traspasar con una espada, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo será para ti también o para mí? Sin la resurrección de Jesús, entonces nuestro cristianismo sería toda una falsedad. Mira lo que dijo San Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Dele vuelta a su Biblia y estamos casi terminando. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Cuántos han sido liberados de la maldición, de la condenación eterna que pesaba contra nosotros? Amén. Bueno, en esta tarde vamos a celebrar la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, participando de la cena del Señor. Y hacer esto es un recordatorio de ese gran hecho tan maravilloso que Jesús logró para la redención de toda la humanidad. Y nosotros lo hacemos con los dos elementos, el pan y el jugo de la uva. Algunos el día de hoy celebran la resurrección de Jesucristo con los llamados huevos de Pascua, que ni siquiera muchos de ellos saben lo que significa. Pero para participar de la cena del Señor, hermanos, es muy importante que antes podamos escudriñar nuestro corazón. Antes de participar de la cena del Señor, necesitamos escudriñar nuestra conducta, no sea que nos encontremos traicionando al Maestro como lo traicionó Judas. Dice la Escritura que cuando Jesús instituye la cena con los discípulos, la última cena, está con los 12 y luego habla Jesús y dice: de cierto les digo que alguno de ustedes me va a entregar. Esa palabra entregar se traduce: me va a traicionar de forma desleal. De cierto les digo, entonces dijo Jesús, que alguno de ustedes me va a traicionar de forma desleal. Y ahí estaba el Judas y lo estaba oyendo. Cuando Jesús dice entonces que alguno lo iba a traicionar, inmediatamente los discípulos empezaron a preguntarse. Bueno, en uno de los evangelios dice que uno de ellos le hizo la seña a Juan, que Juan era el que estaba ahí más cercano con Jesús. Le hizo una seña: pregúntale a ver quién es. En otro de los evangelios, en Mateo, dice que unos y otros empezaron a preguntarse: ¿seré yo, Señor?
¿soy yo, maestro? Y pasa un lapso de tiempo entre que Jesús está confrontando y les está advirtiendo que uno de ellos lo iba a traicionar. Es muy posible que Jesús le estaba dando oportunidad al Judas de arrepentirse. Es muy posible. Es muy posible que antes de participar de la cena del Señor, en estos momentos el Señor está hablando a tu corazón y te está diciendo: deja de traicionarme ya. Porque cuando no estamos dispuestos a someternos a los mandamientos del Señor y no obedecerlos, en ese sentido estamos traicionando al Maestro. Cuando el Maestro nos dice perdona y tú dices no perdono. Cuando el Señor te dice ama y tú dices no amo, estamos traicionando al Maestro. Entonces dice Jesús: de cierto les digo que alguno de ustedes me va a entregar. Entonces empiezan a preguntarse los discípulos y Jesús les da una pista y les dice: el que mete la mano en el plato conmigo, ese me va a traicionar deslealmente. Yo no sé en qué estaba pensando el tremendo de Judas, que acto seguido va y mete la mano en el plato con Jesús. Y le pregunta: ¿seré yo, maestro? Y note usted que Jesús no tuvo necesidad de decirle: si eres tu hijito mío. Simplemente Jesús dijo: tú mismo lo has dicho. Desde luego, en todo esto hay un plan perfecto que Dios diseñó, ¿verdad? Yo solamente estoy tratando de poner un cuadro ahí en su mente. Y estoy tratando solamente de llevarlo a ese punto, donde analicemos nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de ser, para que antes de proceder a recordar ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que vino a pasarnos, porque el Cordero de la Pascua, la palabra Pascua significa pasar de un lugar a otro, pasar de, en este caso Él nos pasó de la esclavitud en la que vivíamos a la libertad en Cristo. ¿Sí? Y es muy importante que usted esté meditando en estos momentos: Señor, dime en qué áreas en mi vida te he traicionado, te he desobedecido deslealmente. Porque quiero arrepentirme, quiero participar recordando que ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario fue tan extraordinario y tan maravilloso que no solamente cambió la historia de la humanidad, sino lo más tremendo y lo más maravilloso es que cambió nuestras vidas. Yo quiero invitarle a que usted, en la quietud de su corazón y en una completa sinceridad delante de Dios, usted y Dios solamente, hagamos juntos una reflexión de nuestra vida. Y realmente, si tú estás aquí y has creído en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, que fueron los pasos que Jesús tuvo que pasar para que ahora tú y yo pudiéramos disfrutar de una nueva vida en Él, si tú realmente tienes esa convicción y quieres recordar ese momento a través de esta celebración de la Cena del Señor, antes quiero invitarte a que escudriñes tu corazón de forma personal. Si hay áreas en tu vida por las cuales debas de pedirle perdón, este es el momento. Este será el momento. ¿Sí? Les invito a que cierren sus ojos. Si quieren algunos doblar su rodilla, ponerse de pie, está bien.